Bueno, buenos días a todos. Después del intenso debate previo, espero no aburriros con un tema mucho más mundano, como es el Data Governance. Me gustaría esta mañana empezar haciendo una breve introducción sobre lo que pensamos que es la realidad a la que ahora, en la actualidad, las organizaciones tienen que hacer frente en cuanto a la gestión de los datos y la gestión de la información. Hacer un breve repaso también por los desafíos a los que tienen que abordar también y los riesgos a los que tienen que hacer frente, para finalmente hacer una descripción de cómo entendemos nosotros el framework de Data Governance, los diferentes elementos que lo componen, y finalizaré con unas breves conclusiones, sobre todo orientadas a cómo abordar esto de manera efectiva y efectista dentro de una organización. Porque, como veréis, hay muchos ámbitos, tiene muchas componentes y muchas veces es muy complicado saber por dónde empezar, ¿vale? Muy bien, pues la realidad de las organizaciones. Nosotros, cuando vamos a muchos de nuestros clientes a plantearles la necesidad de abordar una iniciativa de gobierno del dato, de calidad del dato, les preguntamos cómo son de complejos los flujos de información en su organización. Y, sinceramente, la foto que nos transmiten es un poco ideal. Son, si me permitís, los mundos de Yuppie. No, yo tengo un origen consolidado, un repositorio clave, con la información perfectamente controlada. Hay unas transformaciones muy sencillas a lo largo de un proceso que van a volcar a un destino unas bases de datos, unos data warehouses o unos data marts sobre los cuales yo exploto mi información. Me digo, bueno, pues estupendo. Está todo controlado, todo documentado, todo formalmente implantado. Cuando nos dejan entrar a hacer un diagnóstico más detallado de la situación, pues nos encontramos con una realidad bastante distinta. Se les ha olvidado comentar que hay un proceso manual de entrada de datos, que los orígenes de datos no son únicos, que lo que ellos llaman repositorios clave pues, no está muy claro qué información utiliza de cada uno de ellos, que los procesos de volcado de información no solo son hacia la propia organización, sino que hay un proveedor externo en el cual tienen externalizado un sistema crítico o un proceso crítico, que existen herramientas ofimáticas sobre las cuales se realizan cálculos en muchos casos críticos para la cuenta de resultados incluso de la organización, que luego hay una serie de sistemas intermedios, que vuelve a haber analistas que están revisando la información manual que han puesto otros, y luego pues los destinos no es un destino único, hay diferentes data warehouses, data marts, diferentes herramientas de business intelligence, los sistemas de reporting van por otro lado. En definitiva, que es un proceso bastante más complejo de lo que inicialmente nos habían comentado, ¿vale? Entonces, un poco ser conscientes de esta realidad. Me gustaría ahora también destacar una serie de aspectos relevantes en lo que es la gestión de la información y la gestión de los datos. Actualmente estamos viviendo una época en la que las organizaciones están sufriendo un crecimiento exponencial del volumen de información gestionado. Cada vez los datos son más importantes, los sistemas e infraestructuras permiten realizar una gestión y una explotación de más volúmenes de información. Estamos en la era del Big Data, luego comentaremos algo sobre todo esto. Pero esto no solo se trata de contar con la infraestructura y las herramientas adecuadas, sino tener un gobierno adecuado. Si no tengo un gobierno adecuado, solamente centro mi estrategia en dotarme de herramientas e infraestructuras que soporten todo este volumen de información, tengo un serio problema, ¿vale? Además, estamos en una situación en la que los sistemas y procesos son cada vez más complejos y están en constante cambio y evolución, ¿vale? Estamos viendo en determinados sectores que están sufriendo procesos de reestructuración. El sector bancario en España ha sufrido una reestructuración brutal, ha habido fusiones, adquisiciones, todo esto conlleva integración de plataformas, migración de sistemas, las nuevas funcionalidades y los nuevos requerimientos que nuestros negocios tienen en el día a día implican la necesidad de incorporar nuevos sistemas, nuevas plataformas, todo ello cada vez más complejo. Por lo tanto, es importante también
Establecer un entorno de control que nos garantice la calidad y la trazabilidad de todos los datos, sobre todo en mis repositorios clave y en mis procesos críticos, que generalmente se ven afectados por todo ello. Un tercer gran aspecto que es importante destacar es la tendencia actual a la externalización. Por tema de optimización de procesos, optimización de costes, estamos cada vez, las compañías están externalizando más sus procesos y sus sistemas, ¿vale? Muchos de vosotros, de hecho, en los entornos más regulados, como puede ser el sector financiero, los reguladores os están mandando requerimientos en este sentido. Un marco de gestión de proveedores, de cómo estoy gestionando mis diferentes proveedores, cuáles son los mecanismos de control, cuáles son las medidas de seguridad que estos proveedores, que yo les estoy exigiendo a esos proveedores, y todo os están pidiendo evidencia de ello. Y el gobierno de los datos, en este sentido, también es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto es la cultura empresarial muy poco consciente de la problemática de la calidad del dato. O sea, esto en las organizaciones, cuando entramos un poco más en detalle y vemos, la gente no es nada consciente de lo que implica hacer una imputación manual del dato errónea, la trascendencia que eso en un momento determinado puede tener en los sistemas de la compañía. Estoy pensando en entidades financieras, en una red de sucursales, gran parte de la información se imputa desde los sistemas de las oficinas, y si no hay controles adecuados en la entrada de estos datos, pues eso puede originar problemáticas, como os comentaba antes. O sea, que es importante tener una cultura consciente de la problemática que esto implica. Y además es importante que la estrategia empresarial esté alineada con las necesidades de información que vamos a tener. No puedo pretender hacer mi estrategia de negocio se va a cimentar sobre un determinado segmento de mercado que necesito una información para poder separar los clientes sobre los cuales quiero hacer ese nuevo producto, ofrecer ese producto o ese servicio, y que me encuentre con que en mis sistemas de información no dispongo de los datos adecuados para poder hacer esa segmentación. Por lo tanto, es importante que esto esté muy alineado. El aumento de la presión regulatoria y normativa. No todos estaréis en mercados regulados, pero en los que lo están, la frecuencia y complejidad de los reportes, de los requerimientos, son mucho mayores cada vez más. Y además, los reguladores están exigiendo que los datos reportados deben reflejar la realidad de la compañía. Es decir, que debemos garantizar de nuevo la calidad e integridad de la información que estamos dando al regulador. Y esto, si no lo tenemos bien organizado y bien gobernado, se convierte en una auténtica quimera. Y por último, al final la información se ha convertido en un activo estratégico para las compañías. O sea, ahora mismo la información ya no solo se utiliza para reportar a terceros, sino que la alta dirección, los comités de alta dirección que toman las decisiones estratégicas de las compañías, fundamentan gran parte de estas decisiones en los datos que les reportamos. Y si no son confiables, pues podemos estar llegando a tomar decisiones erróneas. Una breve pincelada del marco regulatorio al que nos enfrentamos, ¿vale? Principalmente entorno financiero, banca, seguros. Tenemos todo lo que es el mundo de los test de estrés del Asset Quality Review del Banco Central Europeo, FinRep y COREP como informes financieros, el FinRep de activo, pasivo, cuenta de resultados, COREP, ratios de solvencia, de capital, liquidez, RDA, los principios de agregación de los datos de riesgo, cómo tengo que tener mis datos de riesgo trazados, debidamente documentados, la parte de derivados en entorno financiero MiFID, MiFIR, y en entorno no regulado en EMIR, en entorno asegurador, Solvencia II, y en otros sectores pues cada vez están surgiendo más requerimientos regulatorios. Tenemos la parte de la normativa REMIT para el sector energético, el mercado mayorista de la energía tiene unos requerimientos de transparencia, calidad e integridad de la información que se recogen en la normativa REMIT, y la Comisión Europea también ha encargado hace relativamente poco a Eurocontrol que lance una serie de requerimientos de calidad e integridad de la información para el sector aeronáutico. Y por último, algo que sí que os afecta a todas las compañías
en todos los sectores son las directivas de protección y privacidad de datos. En este sentido, y recientemente, o probablemente, o si no os ha llegado, os llegará un requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos comentando sobre la gestión de los datos en cloud, ¿vale? Hasta ahora todo esto estaba amparado bajo el principio de Safe Harbor o puerto seguro, y ahora se está revisitando esto, y la Agencia Española de Protección de Datos se está preguntando, o os va a preguntar a muchos de vosotros cómo vais a gestionar esto, porque el principio de puerto seguro no está tan claro que sirva, ¿vale? Retos y riesgos, ¿vale? Vamos primero con los retos. Es fundamental que las empresas definan los requisitos de información que van a ayudar a la organización en su estrategia de negocio. Esto es claro, es fundamental tenerlo claro desde un principio. O sea, cada vez más las estrategias de negocio van a estar fundamentadas en la información que manejamos y en cómo seamos capaces de explotarla. No solamente se trata de tener millones de sistemas con millones de información, sino cómo vamos a ser capaces de organizarla y explotarla, y cómo de ahí también vamos a alinear esto con nuestra estrategia empresarial, ¿vale? Lo comentaba antes también, conseguir una mayor concienciación e involucración de la alta dirección en una adecuada gestión del dato. Es importante que esta concienciación exista y que además contemos con una alta sponsorización de la alta dirección para que una iniciativa de gobierno del dato sea efectiva a la hora de implantarla en una organización. Otro reto es importante, os lo comentaba hace un momento, es debemos transformar, no solamente se trata de almacenar multitud de datos, información, volúmenes de información ingentes, sino saber transformarla en valor y en conocimiento para la compañía, ¿vale? Entonces, necesitamos tener las herramientas para ser capaces de hacer este business intelligence, business analytics y saber explotar toda esta información. Y necesitamos tenerla en el momento en que lo precisamos. El mercado es muy ágil, demasiado cambiante, sobre todo ahora, entonces es fundamental tenerla cuando lo necesitamos, ¿vale? Para estar en una ventaja competitiva frente a en nuestro mercado. Otro reto importante es tener la capacidad para medir y monitorizar la confiabilidad de los datos, su integridad, su calidad a lo largo de todo el proceso. Es fundamental que nuestro dato sea íntegro en todo el ciclo de vida del dato en la organización. Y asimismo, es importante tener claro que cuando tenga alguna deficiencia o algún gap de calidad en mi organización, tengo que ser capaz de diseñar y definir los planes y actuaciones necesarios para alcanzar el nivel objetivo que yo me he fijado como objetivo. O sea, esto también es fundamental. No se trata de tener el máximo nivel de calidad, sino ser capaces de analizar y disgregar cuál es el nivel de calidad objetivo para mí como organización, y también segmentarlo por la tipología de datos que estoy manejando. No es lo mismo estar hablando de datos de cliente fundamentales, datos financieros, que otro tipo de datos. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta a la hora de establecer este tipo de criterios. Otro aspecto, creo que fundamental, es hay que establecer criterios homogéneos a la hora de definir las métricas clave del negocio, ¿vale? O sea, cuando estemos hablando, perdonad que os ponga ejemplos del sector bancario, porque es en el que más trabajo. Cuando esté hablando de mi ratio, de mi tasa de mora, tengo que estar hablando de tasa de mora siempre de lo mismo, sobre todo cuando soy un grupo, cuando tengo diferentes entidades, diferentes países, y tenemos que estar hablando todos de lo mismo. Esto es importante que lo tengamos muy claro, y asimismo es importante tener una trazabilidad a los datos que afectan a dichas métricas. Mi tasa de mora, si viene afectada por los sistemas, mis contratos de activo, mis provisiones, tengo que tenerlo muy claro a la hora de definir las métricas, ¿vale? También es importante tener herramientas y soluciones que permitan gestionar todo el ciclo de vida del dato. O sea, no buscar parchear o elegir una herramienta porque es muy buena. Tenemos que tener una visión global y elegir herramientas en cada uno de los puntos del ciclo de vida del dato en el que estemos pensando, cuáles son las herramientas y soluciones más adecuadas, ¿vale? Y por último, garantizar un nivel de protección adecuado sobre los datos más sensibles, alineado tanto con los requerimientos del gobierno corporativo como con las regulaciones y normativas que me aplican como compañía, ¿vale? Estas son, yo creo que los grandes desafíos a los que las organizaciones en cuanto a gestión de la información tienen que hacer frente.
¿Qué riesgos? Pues oye, los he tratado de resumir en estos 4, pero vamos. Riesgo reputacional y deterioro de la imagen corporativa. Cuando salen noticias en cuanto a una mala gestión de los datos en los procesos, hace no mucho yo leía en prensa una persona del Deutsche Bank que había imputado no sé cuántos miles de millones por error en transferencias. Esto al final da una sensación de poco control sobre los procesos de la entidad. Perdona que haya puesto este ejemplo, me ha venido a la cabeza. Temas de incumplimiento regulatorio y normativo. El tema de cumplimiento es mandatorio, o sea, aquí es sí o sí en plazo, en tiempo y en forma. Entonces, aquí, si no somos capaces de cumplir, estaremos expuestos a sanciones bastante fuertes en algunos casos. En mis procesos críticos, si no soy capaz de tener un buen gobierno y un control adecuado, pues estaré incurriendo en aumentos de costes probablemente y pérdida de beneficios. Esto es indudable, ¿vale? Y por último, la toma de decisiones y establecimiento de estrategias erróneas. Si los datos en los cuales se está fundamentando la alta dirección para la toma de decisiones son erróneos, están equivocados, podemos tener una estrategia empresarial equivocada. Por esto, con estos retos y para hacer frente a estos riesgos, pensamos que es fundamental establecer una unidad organizativa responsable del diseño, implantación y mantenimiento del marco integral de gobierno del dato, ¿vale? Y digo diseño, implantación y mantenimiento porque esto, ahora luego lo profundizaremos en ello, no es algo que sea un one-off, que lo montemos y me olvide de ello, es algo que tiene que estar en constante evolución, tiene que moverse, tiene que ser tan dinámico como la propia organización, tiene que saber adaptarse a los cambios que ésta sufra, es decir, que requiere un mantenimiento continuo, ¿vale? La solución, Data Governance, ni más ni menos. Data Governance. Pues Data Governance, en primer lugar, me gustaría destacar un poco los componentes de una solución como Data Governance. Data Governance tiene un componente organizativo. O sea, evidentemente hay que dotarla de una función en la organización, tiene que tener sus roles, responsabilidades, modelo de gobierno, etcétera. Tiene un componente estratégico, hay que alinear estrategia empresarial, estrategia de datos, debe estar bastante presente a la hora de definir la función. Evidentemente tiene un impacto en todo lo que son nuestros cuerpos normativos, políticas, procesos, estándares. Debemos incorporar todo lo que la función demande en este sentido a nuestros cuerpos normativos en diferentes ámbitos. Tiene una componente fundamental también de medición y seguimiento, como os decía. Es algo que requiere medidas continuas, ver un poco la evolución, ver cómo estamos mejorando con los planes que podemos estar definiendo para solventar determinadas situaciones. Es algo que es fundamental para ver la correcta implantación de la función. Tiene una componente evidente de tecnologías de información, al final todo se sustenta y todo se soporta en el mundo IT, y tiene un componente también de divulgación, formación y concienciación al personal de nuestra organización, ¿vale? Y también una serie de mensajes clave. Data Governance no es algo que nazca y que sea un ente independiente de la organización. Al final, debe involucrar, al menos, yo creo que más o menos hemos tratado de recoger, a todas estas áreas. Tiene que estar alineado con los requisitos de negocio, fundamental. Estar muy en el día a día con las áreas de tecnología, con nuestras áreas de operaciones, ¿vale? Que son los que están manejando al final los sistemas, con los que operan los sistemas y demás. La parte de protección, privacidad, entronca fundamentalmente con las áreas de seguridad de la información, riesgo tecnológico. Van a tener que trabajar muy codo con codo. Y por último, pues cumplimiento, auditoría, control interno, como gobierno corporativo de la organización, evidentemente tienen una pata que enlaza directamente con ellos. Un programa de Data Governance, pues al final va a proporcionar un buen rendimiento si es estructurado, sistemático y si es continuo. Esto, tenerlo claro, o sea, no es monto una función y la dejo ahí y ya está, tiene que estar perfectamente definidas cuáles van a ser sus competencias, tiene que ser algo sistemático, como un business as usual de la organización, y tiene que ser continuo. O sea, tengo que estar revisitando, tengo que estar viendo cambios, mejoras para ir incorporando a la propia función. He tratado de plasmar cuál es, desde mi punto de vista, el objetivo final de Data Governance. Es asegurar que la información necesaria para la compañía se pueda extraer de los sistemas de información cuando ésta lo necesita, que sea confiable y que tenga un nivel de protección adecuado. Ahí dicho en esta frase no parece tanto, pero detrás de estas palabras pues hay
como podéis suponer, bastante trabajo. ¿Qué beneficios? Hemos hablado, la mitigación de los riesgos que hemos estado comentando previamente. Importante, si somos capaces de tener un buen gobierno sobre nuestros datos, podemos acelerar el time to market de nuestros nuevos servicios, nuestros nuevos productos, estaremos en una ventaja competitiva, incremento de ingresos, reducción de costes, son bastante evidentes. Y profundizando un poco en el tema del time to market, yo creo que es que al final Data Governance va a ser un medio para generar valor. O sea, las compañías que mejor sepan cómo gestionar y explotar su información van a estar en una clara ventaja competitiva frente al resto de competidores de su mercado. O incluso les permitirá abrir nuevos mercados, ¿vale? Estamos ahora hablando de Big Data. Big Data, empresas que están normalmente operando en algunos mercados que se han dado cuenta de que con toda la información que tienen recopilada de sus sistemas, de nuestras operaciones, vuelvo a hablar de bancos que tienen transacciones, tienen geolocalización, tienen movimientos de tarjetas, pues al tener bien explotada y estructurada esa información y tener un control sobre la misma, pues a lo mejor se están planteando, como así está sucediendo, monetizar esta información y abrir un nuevo mercado, facilitar a las compañías que lo requieran cuáles son los puntos calientes, las fechas para donde se realizan transacciones comerciales. Es importante ver que no solamente me posicionará en mi mercado, sino que me podrá permitir abrir nuevos mercados. Brevemente, el framework de Data Governance, desde nuestra visión, el Data Governance es el ámbito 7, pero se pivota sobre 6 grandes áreas de trabajo, ¿vale? La estrategia de datos, que lo hemos visto, sería alinear mi estrategia de información con los objetivos de negocio. La gestión de los datos es cómo exploto y gestiono los datos a lo largo de todo el ciclo de vida. Data Quality, calidad del dato, el modelado de datos, la arquitectura de datos y la protección de datos y privacidad. Todo esto amparado en un modelo de gobierno que sería el propio Data Governance. Voy un poco justo de tiempo, voy a ir deprisa. Algunas de las cosas ya las hemos ido comentando. Aspectos clave de la estrategia de datos, directrices sobre las que debe construir la estrategia, prioridades e independencias y diseñar un plan de trabajo, programa de cultura y concienciación. Y en el ámbito de las tecnologías de la información, el plan de evolución tecnológica, si realmente tengo que hacerlo, elegir tecnologías de información que me permitan ejecutar el plan estratégico, serían los aspectos clave en cuanto a este ámbito. En la parte de gestión de datos, sobre todo, pues las normas de gestión y aprovisionamiento de los data warehouses y los data mart, que son nuestra capa de explotación, e implantar herramientas que exploten eficientemente los datos. No se trata de tener herramientas a lo loco, sino que nos permitan explotar eficientemente los datos y también ver si tenemos el adecuado nivel de granularidad de los datos para explotarlos de la forma que nosotros queremos. En cuanto a calidad del dato, pues procedimientos operativos relativos a la gestión de la calidad de los datos, asignar roles y responsabilidades en este ámbito también, la figura del data owner, el data manager, cuáles van a ser nuestros niveles de calidad objetivo en cuanto a calidad intrínseca, en cuanto a la coherencia interna-externa, en cuanto a conciliación contable, si estamos hablando de datos contables, definir KPIs y métricas que se puedan reportar en un cuadro de mando integral y que nos permitan tener una visión agregada de toda esta información. Y en la parte tecnológica, pues implementar con herramientas todos estos controles, recopilar la información y ver cómo está la calidad del dato en mis sistemas y procesos, definir los planes de remediación y limpieza de datos, etc. ¿Vale? En cuanto a modelado de datos, es importante tener, lo comentaba con la parte de las métricas, diccionarios de datos en el que definamos con criterio homogéneo las principales métricas de negocio, ¿vale? Que se reportan ya sea a la alta dirección o al regulador. Tener una trazabilidad técnica y funcional de los datos que afectan a dichas métricas. Hacer ejercicios de clasificación de la información gestionada por estos procesos y sistemas críticos para priorizar. Y luego, pues, implantar, ahora están también, algunos de vosotros estáis implantando herramientas que soporten toda esta documentación de diccionario de datos, de trazabilidad, de tal forma que tener esta foto ayude mucho a la hora de identificar cuáles son los posibles problemas, ¿vale? En cuanto a arquitectura, pues tener una arquitectura tecnológica que soporte toda esta información. Como veis, toca muchos ámbitos. La parte de protección de datos y privacidad, al final ya está muy cercano a lo que es el ámbito seguridad y
y riesgo tecnológico, pero bueno, es importante también que desde un punto de vista del gobierno del dato, todo lo que se vea, lo que esté afectado en este ámbito, el data governance al final también participe, ¿vale? Y por último, pues bueno, lo que sería el compendio de todo lo anterior, en definir la función, definir su ubicación en la compañía, diseñar el modelo de gobierno, los procedimientos, políticas, roles y responsabilidades, y luego también analizar todo el impacto en los cambios tanto en negocio como en tecnología que lleven a cumplir las necesidades de data governance, ¿vale? Como conclusiones, bueno, como veis es una función bastante compleja y que tiene mucho impacto organizativo e incluso tecnológico. Entonces, ¿cómo abordarlo? Oye, pues yo aquí creo que habría que hacer un planteamiento, como os decía, más efectista y efectivo e ir a una estrategia en base a pilotaje. Me refiero, en primer lugar, está claro que tenemos que ser capaces de diseñar primero la función. Y la función no será lo mismo en una organización de un tipo que en una entidad financiera. Tendremos que ver cuál queremos que sea el contenido de la función y su modelo de gobierno, cómo va a interaccionar con las áreas involucradas y demás. Tener claro que necesitamos un capital humano para esta función muy concreto, o sea, y debe aunar desde conocimientos técnicos, conocimientos de negocio, tiene que tener una visión también de compliance. Es fundamental que seamos capaces de seleccionar a las personas adecuadas para estar en esta función. Como os digo, yo creo que sería importante empezar por un perímetro acotado, ¿vale? O sea, identificar en nuestra organización cuáles son los sistemas, procesos críticos. Podemos estar hablando a lo mejor de un proceso de reporting que tradicionalmente ha tenido sus issues y sus gaps desde un punto de vista de calidad o de integridad o incluso de recolección de información, que necesitamos mucho tiempo cuando los plazos que nos están demandando los reguladores son mucho más exiguos. O procesos de carga en el data warehouse que sabemos que tradicionalmente son complicados. Definir un alcance y perímetro definido y establecer un entorno de control sobre él, hacer un análisis detallado, ver cuáles son las necesidades, quiénes van a ser las figuras en cada una de estas partes del proceso o de los sistemas que van a estar involucradas. Y establecer este entorno de control. Por último, diseñar un modelo de seguimiento y reporting con el entorno de control definido, recopilar todas las métricas, todos los indicadores que somos capaces de ir extrayendo y montar un modelo de seguimiento y reporting para ver cómo ha evolucionado desde que nosotros montamos la función y empezamos a establecer este modelo de gobierno, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y al final ver el antes y el después y hacer una venta interna de las mejoras obtenidas en términos económicos, en términos de tiempo, de procesado. Aquí pueden ser muy diversas y muy variadas, pero mejoras al fin y al cabo. Y con esta venta interna, pues conseguir darle más contenido a la función e ir ampliando su perímetro de actuación. Y bueno, pues hasta aquí era mi exposición. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis plantear. Estoy a vuestra disposición. Gracias.